Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos nuevamente reunidos para celebrar este culto. Estamos en medio de él. Tenemos ahora prácticamente la enseñanza de esta mañana, que espero de todo corazón que nos sirva a todos, porque de hecho es algo que lo estamos viviendo en el día a día. Y así como estamos viviendo el día a día esta situación política, esta situación económica, esta situación social y también el tema de la salud, debemos reconocer que el Señor ha sido bueno, que si bien es cierto han aparecido algunos nuevos contagios dentro de la iglesia, la cantidad de recuperados es mucho mayor y en cierto modo el Señor está cuidando nuestras vidas y está dándonos la posibilidad de ver a todos en buenas condiciones. Nos preocupan siempre quienes están delicados, nos preocupan siempre que tengan acceso y posibilidad a todos los medios necesarios, las facilidades y posibilidades, pero sobre todo nos preocupa el estado anímico. Así es que si tú, querido hermano, hermana, sabes de alguien de tu familia, de tu entorno que está contagiado, que ha salido positivo en su examen para COVID, yo te suplico que, lejos, a más de darle la lista de medicamentos, tratamientos, que se lo debes dar de una sola vez todo, yo creo que es necesario que les pongas mucho ánimo. El relato de hermanos que han sido contagiados y que a los cuales he tenido acceso precisamente por testimonio de ellos, pues es muy doloroso en el sentido anímico más que en el sentido físico o de la salud propiamente. El estado anímico puede derrumbar a una persona. Así es que yo te ruego que si tú tienes acceso a alguien que está contagiado de alguna manera, pues no necesita que le des medicamentos tantos, porque seguramente está siguiendo la atención. Si los necesita y puedes dárselos, está bien. Pero lo que sí necesitan es un buen respaldo anímico. Sé que no podemos ir y abrazarlos, sé que no podemos estar con ellos, pero si estás orando y además se lo haces saber, creo que va a ser muy importante para todos. Y es que pareciera ser que el tema de hoy, ¿no es cierto?, nos va a llevar a plantearnos de alguna forma lo que estoy diciendo. El sermón de esta mañana va a mostrar la crónica de la vida de personas que han tomado decisiones sin tener en cuenta a Dios. Lo hacemos siempre. Y después, como muchos quieren solucionar sus problemas por su cuenta, y al final terminan complicándolo más. Así es que lo que vayas a decidir en cuanto a lo que te he aconsejado y te he recomendado y la relación que tienes con los demás, pues ojalá siempre esté afirmada en la palabra de Dios. Hoy también vas a ver lo bueno de esperar en Dios, de probar el sufrimiento y confiar, que después de todo tiempo malo, de toda tristeza, después de todo lo amargo y agrio que deja una mala decisión, Dios tiene un sabor dulce y agradable para ti. De Elimelech, Noemí, Mahlón, Kelión, Orfa, Ruth, que son personajes de este pasaje, tristemente no todos sobrevivieron a su tragedia, porque no supieron esperar en Dios. De ellos, solo una fue la que supo prosperar en medio de esta desgracia. La historia de esta familia es una de las más tristes. Es una de las más tristes en la Biblia. Sin embargo, después de todo lo que les pasa, acaba en alegría. Para quienes los que lograron sobrevivir a las malas decisiones.
Tal vez para ti, en tu vida personal, poco a poco las cosas se están complicando, porque tal vez tomas decisiones equivocadas y terminas dejándote guiar por tus emociones, antes que vivir por tus convicciones. Para Noemí, la situación y sus consecuencias se iban a agravar más todavía. La pobreza, el hambre, la viudez, el hecho de vivir como extranjera no era lo único que tendría que sufrir. Se vienen otras cosas más terribles. Esto viene a ser más o menos como una visita que no quieres que venga, una visita no deseada. Bueno, tal vez en la actualidad esto pueda estar pasándote a ti y creas que es lo único a lo que vas a tener que enfrentarte. Pero lo peor está por venir. Y lo único que hizo que Noemí se mantuviera firme, confiada, fue su fe en Dios y su confianza en el cumplimiento de las promesas divinas. La pregunta es: ¿en quién vas a poner tu confianza? Noemí vivió lejos de su país, pero no lejos de Dios. Noemí perdió a su marido, sus posesiones, el gusto de vivir en su tierra, pero no perdió la confianza en Dios. Aunque sus decisiones fueron equivocadas, cuando recordó que la presencia de Dios en su vida estaba presente, recuperó todo lo que había perdido. Bien, ahora paso al desarrollo del tema de probar el sufrimiento de las malas decisiones. ¿Cómo asimilar este momento amargo? Y el punto 1 es probando el sufrimiento de la necesidad. Ruth capítulo 1 versos 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Este relato inicia en los últimos días de los jueces, un periodo de unos 400 años de anarquía y opresión, cuando los israelitas ya no eran gobernados por reyes, sino por libertadores a quienes Dios levantaba cada cierto tiempo después que la nación los buscaba nuevamente. Los más notables de los jueces eran Gedeón, Sansón, Débora. Cada uno de estos fue levantado por Dios, no para gobernar como un rey, sino para dirigir a Israel durante un tiempo muy difícil, cuando lo estaban buscando a Dios. Y después volvían otra vez a la oscuridad. En los días que gobernaban los jueces eran días oscuros para Israel. El período se caracterizaba por la frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. Era un tiempo de juicio de Dios a causa de la apostasía moral y espiritual de Israel. Y dice la palabra de Dios: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Bueno, los eventos que se registran aquí sucedieron durante el periodo de la época más oscura de la nación de Israel. Un periodo que empezó después de la muerte de Josué y que continuó hasta el tiempo de Samuel. Los israelitas habían sido redimidos de Egipto con sangre,
guiados sin peligro a través del desierto con el poder de Dios, llevados a la tierra prometida, y en ese tiempo se pensaría que rodeados de circunstancias tan buenas, pues servirían a Dios en ese periodo de gran bendición y prosperidad. Tan buen tiempo daba grandes expectativas para el futuro. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, no fue así. ¿No te haces recuerdo a episodios de tu vida en los que te empieza a ir bien? Y todo el mundo, y tú mismo, deberías pensar y decir, bueno, es el tiempo de adorar a Dios. Pero no es así. Por eso la historia de Ruth es un contraste con esta época oscura. El libro de los Jueces termina con apostasía religiosa, decadencia moral y anarquía política. El versículo último dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Ruth proviene de un periodo de gran inmoralidad. Es como una historia clara escrita sobre situaciones oscuras. Es una historia hermosa, una historia dulce, que ocurrió en un periodo de corrupción y confusión. Fue como una luz en medio de la oscuridad. Y es la forma en la que Dios escribe. Tal vez tú has visto en las revistas, los avisos comerciales están impresos, para resaltar, en letras blancas sobre fondo negro. Pero ese contraste hace que el aviso prácticamente salte en la página. Es así como Dios escribe la bella historia de la salvación sobre el fondo negro del pecado. En estas circunstancias oscuras de los días de los jueces, los seres humanos eran controlados por el pecado y sus pasiones. Cada uno decidía hacer lo que bien le parecía. Así también, ese mismo escenario, ese mismo panorama está descrito en los capítulos 1 al 3 de la epístola a los romanos. Así es que no es una historia exclusiva, única. Se repite. Justo en esos días negros, pero no podía ser de otra manera, un hombre de Belén decide salir de Israel. ¿Y por qué? Bueno, había hambre en el pueblo y se va para morar en los campos de Moab. Belén era una zona muy buena para la agricultura, pero los tiempos eran difíciles. Y este hombre de Belén se fue a la tierra pagana de Moab. Para llegar ahí, este hombre y su familia caminaron a través de la desolada Jericó, pasaron por el desierto de Judá, cerca del Mar Muerto, cruzaron el río Jordán hasta llegar a la tierra de Moab. Eso sí que fue dejar la tierra prometida de Israel y regresar al desierto. Ese desierto del cual el Señor los había sacado cientos de años antes. Fue una decisión con pasos en la dirección equivocada. Dios había prometido que siempre habría abundancia si Israel era obediente. Por tanto, el hambre en la tierra significa que Israel no estaba obedeciendo al Señor. Pero el duro corazón del pueblo tomó la decisión equivocada. ¿No te hace recuerdo a alguien? El Señor te ha prometido abundancia, pero te demanda obediencia. Cuando no hay obediencia, entonces hay hambre. Y en consecuencia, el duro corazón sale y toma su decisión equivocada. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe,
y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Simple, sencillo. Obedeces y tienes. Dejas de obedecer y careces. El pasaje de Ruth que estamos viendo dice que Elimelech se fue a morar. Esta expresión significa salir con la intención de regresar. Su decisión de salir y que fuera una visita corta, de pronto se convirtió en 10 años llenos de tragedia. Y ya nunca más regresó a Israel. Elimelech representa al cristiano que deja de servir a Dios y abandona su vida piadosa cuando viene una situación difícil. ¿Conoces alguno? Tú sabes que los problemas te sirven para estar más cerca que nunca de Dios, para consagrar tu vida a Dios, para aceptar la disciplina de Dios y para aprender a tomar buenas decisiones. Así es que, si tienes un tiempo malo en este momento en tu agenda, no dejes de aprovechar bien este tiempo. El libro de Ruth revela el hecho de que cualquier joven puede servir a Dios si realmente lo quiere hacer. Dice que hubo hambre en la tierra. Y esta es una de las 13 veces que lo menciona el Antiguo Testamento. Y siempre fueron durante un tiempo de juicio. No solo fueron días sombríos, sino que también fueron los más oscuros. Es importante hacer un alto para conocer el significado de los nombres bíblicos. Hay mucho interés en esto. Y es muy bueno porque no solamente te va a dar una información, sino te va a clarificar el asunto. Por ejemplo, Belén significa casa de pan. Judá significa alabanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este hombre vivía en la casa de pan, en el lugar de alabanza. Pues este sería un maravilloso lugar para vivir, ¿no te parece? Pero decide ir a morar a Moab, simple y llanamente porque en la tierra había hambre. Me parece que no tenía total confianza en el Señor. Aquí está un hombre que dejó la casa de pan y de alabanza para ir a un lugar inferior. ¿Has escuchado esta historia antes? Bueno, yo creo que estoy convencido de que sí, de que la has escuchado. Es la historia que Jesús contó acerca del hijo pródigo. Bueno, pródigo en hacer cosas malas. Recordarás que este hijo dejó la casa de su padre y se fue a comer con los cerdos. En el libro de Ruth está el relato de toda una familia pródiga y no solo de un hijo pródigo. Esta familia sería disciplinada en un país lejano. Todo hijo pródigo es castigado en un país lejano. Pero cuando vuelve, ya no es castigado, sino perdonado. Dios siempre recibe con los brazos abiertos al hijo que vuelve desde un país lejano, donde ha sufrido, donde ha tenido que acontecer cosas que le han mostrado la disciplina de Dios y ha probado el sufrimiento de sus malas decisiones. Sigamos con lo de los nombres. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. El nombre de su esposa, Noemí, significa placentera, agradable. Bueno, aquí están entonces, mi Dios es rey y placentera. No sería posible encontrar mejor pareja que esta. Pero observa a sus hijos. Mahlón significa enfermo y Kelión significa enclenque. Estos son nombres extraños para poner a los hijos, aunque parece que se los pusieron porque eran los más apropiados. Parece que Noemí había superado las circunstancias siempre.
todas las circunstancias adversas ella las había estado venciendo y siempre sacaba el lado bueno de la vida. Tenía 2 hijos enfermizos, pero nunca los trataba así. Yo creo que hay muy pocas personas con un carácter tan agradable como el de ella. Ellos eran efrateos de Belén de Judá, eso dice el relato, y se fueron a los campos de Moab. Esto ya es bastante malo, pero para colmo decidieron quedarse a vivir allí. Recordando la parábola del hijo pródigo, alguien preguntó: ¿qué habría pasado si este hombre se hubiera muerto en la posilga? ¿Qué habría pasado con él? Pues la respuesta es simple: habría muerto como hijo, no habría muerto como cerdo. Y eso tú lo sabes bien. La familia de esta historia le pertenecía a Dios. Lo mismo que el hijo pródigo, lo mismo que tú, lo mismo que yo. Eran hijos suyos, pero estaban en un país lejano y tenían que regresar a casa. No se habían dado cuenta que la ciudad en la que vivían se llamaba Belén y que no deberían haber salido de allí y que deberían enfrentar y soportar la decisión que Dios había tomado de escarmentar a su nación. Tomaron una de las muchas decisiones equivocadas que toman las personas todo el tiempo. Pero tú como cristiano siempre puedes tomar decisiones correctas si tienes a la palabra de Dios como guía de tu vida. ¿En qué te basas para tomar tus decisiones? ¿A qué acudes? ¿Dónde recurres para la guía y dirección en cuanto a tus decisiones? Bueno, ¿cómo asimilar este momento amargo? Probando el sufrimiento de la soledad. Ruth 1, versos 3 al 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una situación muy difícil. Pero iremos por el principio. ¿Qué nombre más maravilloso el de Elimelec? Mi Dios es rey. Cuando se lo nombraba era como dar un buen testimonio. Pero murió. Dejó a su esposa y sus 2 hijos. Te dije, ¿no?, que serían castigados en un país lejano. Pues aquí empezaron sus problemas. Cuando Elimelec y su familia llegaron a Moab, no hallaron una vida más fácil. Pronto Elimelec murió y su esposa Noemí tuvo que cuidar a sus 2 hijos, Mahlón y Kelión. Hay momentos en que es difícil entender por qué suceden cosas trágicas. Lo cierto es que el cambio de paisaje y de lugar no siempre mejoran las cosas. A veces crees que te puedes ir y dejar tus problemas, pero te das cuenta que los problemas van contigo. No importa a dónde te vayas, en realidad siempre te vas a llevar a ti. Así que también los problemas van contigo, pero en un lugar diferente. Mahlón y Kelión tomaron esposas de las moabitas. Fíjate las decisiones que va haciendo esta familia. Ellas eran Orfa y Ruth. Una vez más la desobediencia a Dios está presente. El mandato a los israelitas era que no se casaran con gente de las naciones paganas que les rodeaban. Bueno, fueron a buscarlas. Es que pasa que cuando estás fuera de la voluntad de Dios, puedes estar seguro que todo lo que hagas será como caer en picada al vacío. Alguna vez compartí esta pequeña gráfica que se me ocurrió pensar a mí.
De pronto estás cayendo, porque no estás en la voluntad de Dios y estás cayendo al vacío. Es un pozo oscuro y no sabes dónde está y de pronto, ¡pum!, te detienes. ¿Qué ha pasado? ¿Llegaste al fondo? No, es simplemente una saliente en el tenebroso túnel por donde estabas cayendo. Y claro, como ya te sientes seguro, te confías, das unos cuantos pasos y nuevamente empiezas a caer. Tienes que saber que cada vez que dejas de estar fuera de la voluntad de Dios, tu situación se pone bien difícil. ¿Seguimos con lo de los nombres? Bueno, Orfa, el nombre de una de las mujeres, significaba sierva, sierva con C. Y Ruth significaba hermosura. Era bella y tenía un lindo carácter esta Ruth. Hay una palabra exacta para describirla. ¿Sabes cuál es? Encantadora. Ruth era encantadora. Tenía gran personalidad, inteligencia, tanto que llegó al conocimiento perfecto de Dios. Qué hermoso ir recordando las características de la mujer virtuosa, ¿no? Cuando pasó el tiempo, casi unos 10 años, murieron los hijos de Noemí. Bueno, ahora quedaban 3 mujeres viudas sin hijos. Noemí y sus 2 nueras. Era todo lo que quedaba de toda una familia. Noemí, que habíamos visto que su nombre significaba placentera, había perdido a su esposo y a sus hijos enfermo y quienclenque. Y como dije, que serían castigados en un país lejano, ¿no es cierto? Ambos jóvenes murieron y ahora quedan 3 mujeres viudas. Noemí había decidido ir a los campos de Moab con 3 hombres y había acabado con 2 mujeres que para colmo eran extranjeras. En ese tiempo, en el mundo antiguo, ser viuda sin hijos era ser de la clase más baja y menos privilegiada. No tenían a nadie que la sustentara y tendrían que vivir de la generosidad ajena. Noemí no tenía familia en Moab, nadie que la apoye. Estaba pues en una situación muy desesperante. Debía aprender a vivir sin esposo. Debe sacar adelante a la familia sin la presencia, ni la ayuda, ni la compañía del hombre que Dios le dio. Noemí perdió su marido, pero no su fe en Dios. Vivía lejos de su ciudad natal, pero no lejos de Dios. Probó la soledad de vivir en un país extraño. Probó la soledad de no tener marido. Probó la soledad al perder a sus hijos. Y probó la desprotección en tierra ajena. Y estaba, para colmo, con 2 nueras que no eran judías. Entonces llega el momento de probar la bendición. Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí tomó la decisión de regresar a Judá. Oyó en Moab que Jehová volvió a su pueblo y que estaba haciendo cosas grandes en Israel. Y quería ser parte de lo que Dios estaba haciendo ahí. Hermano, hermana, tu vida con Dios debería hacer que muchos quieran volver al Señor solo con verte. Tu caminar con el Señor debe hacer que los demás digan, yo también quiero eso para mí. Dios estaba bendiciendo de nuevo la tierra de Judá porque el pueblo se había vuelto a Dios. Te digo algo, la bendición a tu familia llega cuando se vuelven otra vez adoradores de Dios. Te lo repito, la bendición a tu familia llega
cuando se vuelven otra vez adoradores de Dios. Muchos escuchan de lo bueno que Dios hace en la vida de sus hijos y solo desean tener ese bueno, en lugar de querer vivir en su reino. Solo buscan los beneficios, no quieren sacrificios. Y si hay un detalle, que Noemí pudo haberse quedado en Moab toda su vida, esperando que las cosas sean diferentes, acomodándose. Pero más bien decidió moverse para recibir lo que Dios quería darle. Ella y sus dos nueras emprendieron el viaje, pero junto al camino, Noemí se detuvo para hablarles de algo muy serio. Ella tenía un buen concepto de sus nueras. Ahora, por lo común, la madre que tiene un hijo no cree que haya una mujer lo suficientemente buena para él. Y cada vez que pelean, dices que esta no era para mi hijo. Pero Noemí creía que estas muchachas sí eran buenas para sus hijos, y las apreciaba mucho. Por eso decidió aconsejarles que regresaran a su pueblo para quedarse allí. Ella tenía la idea clara de qué iba a pasar cuando volvieran. Ella por lo menos tenía en el corazón el deseo de que estas chicas ya no siguieran sufriendo. Al volver podrían casarse de nuevo con algunos de su pueblo. Es por eso que ella estaba deseando el bien para ellos. Pero también por otro lado, regresar a su casa para ellas significaría volver a la idolatría. Y al parecer estas dos mujeres habían declarado su fe en Dios. Pero, como ya vemos en el relato, una era genuina a sus creencias y la otra no. La otra era entusiasta simplemente, se había emocionado. Entonces lo que les dijo Noemí las puso tristes. Si ellas se iban con Noemí, no les sería fácil casarse otra vez, porque ninguno de los israelitas se arriesgaría a meterse en lo que estaba prohibido, que era casarse con mujeres extranjeras. Bueno, ya habían hecho los hijos de ella, de Noemí, habían hecho ya el salirse. Y bueno, habrán dicho, bueno, no estamos en Israel, nadie nos mira, Dios no está aquí, nos podemos casar. Los israelitas estaban bajo la mirada atenta de Dios, es más, estaba obrando él allí. Y llegan dos extranjeras, no se iban a casar con ellas. Pero además agregarle un punto más, que el regreso a Judá con Noemí significaba vivir en pobreza. Porque cuando Noemí decidió salir de su tierra, perdió sus propiedades. Todas sus tierras fueron hipotecadas. No se olviden, estaban entre judíos. Otras personas ahora tenían su parcela y para poder recuperarla haría falta que haya un redentor. Existía el redentor, pero en ese momento aún no lo sabían. Entonces eso no contaba para Ruth ni para Orfa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en el análisis global de la situación, les dijo que debían quedarse nomás en Moab y casarse con los de su pueblo. Entonces ellas se afligieron y lloraron mucho. Luego ambas jóvenes decidieron decirle a Noemí que la acompañarían a Judá. ¿Cuántas veces has tomado una decisión llevada por la emotividad del momento? ¿Cuántas veces te has entusiasmado y has tomado una decisión que después, muy pronto, lo has lamentado? Finalmente el relato dice que solo Ruth se afirmó en la decisión de seguir a Noemí en su deseo de volver a Belén, sitio del cual nunca debió haberse alejado. Noemí tuvo que experimentar de todo, para luego darse cuenta de que no hay bendición fuera de la voluntad de Dios. Estaba ya en el sitio equivocado, pero oyó que su pueblo estaba siendo bendecido y no quería perderse la oportunidad. Oyó que Dios había levantado el castigo a Belén y que estaba prosperándolos. Y dice que llegaron justo cuando volvieron, llegaron al momento de la siega, que era el inicio de la gran bendición.
Qué lindo sería que tú decidieras siempre las cosas así, oportunamente, apropiadamente, exacto como Dios quiere que sea. Las marcas del sufrimiento eran notables. Dice el relato de Ruth 1, versos 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la celada. Anduvieron las dos hasta llegar a Belén. Era un camino largo desde Moab, y la mayor parte era de subida. Una cuesta, parada. Y puedes imaginarte a Ruth en el trayecto preguntándole a su ex suegra acerca del Dios de Israel y de la tierra donde estaban yendo. Caminan el sendero de Moab a Belén, largo, tortuoso. Regresan a la casa de pan. Y dice el verso 19, toda la ciudad se conmovió. En otras versiones dice que hubo gran revuelo. Yo me imagino que en estas circunstancias habrían querido pasar desapercibidas. Noemí se fue por un futuro mejor, pero esa decisión le había causado gran aflicción. ¿Se te hace conocida esa historia? No has hecho un cálculo y has dicho: este matrimonio es bueno, y después lo estás lamentando. Esta sociedad es buena y lo has tenido que lamentar. Esta decisión es buena y no te fue bien. Belén era una pequeña villa. Todos conocían a todos y seguro recordaban a los que habían salido de allí años atrás. Y Noemí debe haber sido reconocida entre los suyos. Pasaron 10 años. Por eso el alboroto. Todos están atónitos. La escena es triste. La que se fue por una vida mejor regresó sin familia. Y peor aún, con una extraña. La gente está en shock. ¿Por qué? Porque están viendo la indigencia de Noemí. Y también están mirando atónitas a su acompañante, una moabita. Noemí se ha vuelto loca. Ha traído una gentil para seducir al pueblo con sus dioses y su cuerpo, como en el pasado, dirían algunas de las mujeres. Bueno, algunos varones le darían un like. ¿No es esta Noemí? ¿No es esta la mujer placentera? Eso es lo que estaba todo el mundo diciendo. Entonces, aún con mucha dulzura, Noemí les responde: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Habíamos dicho que Noemí significa placentera, y les dice que no la llamen así, que le digan Mara, que significa amargura. Noemí confesó a los de Belén que el tiempo lejos de Israel, lejos de Dios, no fue agradable, sino amargo. En este momento me pongo a pensar cuántos lamentan separarse de Dios.
En la consejería es muy común escuchar: ¿y cómo te fue después de que decidiste salir de la congregación? Pues al principio parecía bien, pero luego tenía un gran vacío. Pero luego no encontraba satisfacción. Aquí Noemí no era falsa. No iba a regresar a casa diciendo, bueno, no, todo está bien, y querer ser otra vez placentera. Fue honesta y dijo: aquí estoy con mi vida llena de amargura. Así me ha dejado Jehová. El Todopoderoso me ha regresado con las manos vacías. Ha dado testimonio contra mí. Noemí no tenía duda de que veía la mano de Dios sobre toda su calamidad. Ella sabía que la tragedia llegó a su vida. No era tema del destino, de la casualidad, ni la mala suerte. Sabía que las tragedias eran un ejemplo de la aflicción de Dios, pero no podía ver el final, aunque sabía que había un Dios todopoderoso, soberano, al control de todo. Por eso, en medio de esta situación, ella no tenía amargura contra Dios. A ver, ¿te puedes imaginar que de repente le pregunten: Noemí, si Dios te ha tratado de una manera tan amarga, te ha traído con las manos vacías, encima ha hablado contra ti, ¿por qué decidiste regresar? Ella diría: porque quiero estar bien con Él, otra vez. Las cosas fueron terribles, pero la respuesta no es alejarme de Dios, sino acercarme más a Él. Porque mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No todos reaccionan a los problemas como lo hizo Noemí. Muchos son humillados, pero no pueden ser humildes. En este viaje, Noemí ha perdido a su esposo, a sus hijos, y ahora también su identidad, su nombre. Ahora quiere que se refieran a ella como Mara, que significa amargura. Noemí es una persona diferente a la que conocieron. Su corazón está quebrado, sus manos rotas, abundan las arrugas en su rostro, su pelo está más blanco, sus pies tambalean. Es porque Dios ha amargado su vida, la ha regresado con las manos vacías, le ha afligido y ha estado en contra suya. Entonces Mara quiere que sea su nueva identidad. Si estuviera en este tiempo serían malas noticias, porque tendría que ir al Sejif a hacer fila, unos 3 o 4 días enteros haciendo fila. Muchas veces Noemí se refiere a Dios como el autor de su aflicción. Otra vez tiene una lectura teológica correcta, pero incompleta. Se olvida que Dios estaba con ella todo el tiempo. Por lo general, el ser humano exagera su desesperanza, se amarga tanto que no puede ver las estrellas en la tenebrosa oscuridad. Noemí no es capaz de ver la obra de misericordia. Dios le ha conservado la vida a ella. No se la quitó como a Elimelech y a sus hijos. Dios detuvo el hambre y abrió el camino a casa. Dios puso el deseo de Ruth de quedarse con Noemí. Dios las cuidó de los peligros en el camino de regreso de Moab a Belén. Sus manos no estaban vacías, tenía a Ruth. Ella sería su fuente de bienestar. Dios conservó un pariente redentor, que era vos, a quien van a conocer más adelante. Y sin que sepan valorar el calendario ni los tiempos, Dios las lleva a Belén justo en el momento de la siega.
hermano, tal vez en medio de tu dolor, en medio de tu frustración, te estás quejando de Dios. Tal vez en medio del resultado de un problema te estás lamentando y estás renegando contra Dios. Y has dejado de ver todas las otras cosas que Él ha previsto que no sea una avalancha contra ti. Noemí reconoce una verdad en sus propias palabras. Se refiere a Dios como el Todopoderoso, quien puede hacer todas las cosas. En su traducción original dice El Shaddai, que significa Dios es más que suficiente, y tiene el mismo significado de Dios como sustentador. Había algo en ella. Conoce quién es Dios. La Biblia sigue llamándola Noemí y no Mara. Quiere que veas que la vida de Noemí, porque estamos en el capítulo 1 todavía del libro de Ruth, y ella ya se ha cambiado el nombre. Pero la Biblia quiere que veas que la vida de Noemí cambiará. Tiene a Ruth, que la conocían como la Moabita. Hay un pueblo expectante. Justo ella está en el tiempo de la siega y todos quieren ver qué va a pasar con ellas. Qué maravilloso es que tú estés en las manos del Señor. Qué maravilloso para ellas fue saber que estaban bajo el gobierno del Todopoderoso. Hay cicatrices que no se pueden ocultar. El rostro absorbe todo lo que sufrimos o lo que gozamos. La gente no podía creer lo que veía. Una mujer que llega derrotada, sin su esposo, sin sus hijos, y con 10 años de gran sufrimiento. Se notaba. Pero eso no era el final. Ahora le toca. Ahora merece estar en la fila de los que van a recibir las bendiciones de Dios. Así volvió Noemí con Ruth la Moabita. Volvió de los campos de Moab y llegó a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Regresó arrepentida y humilde. Sintió cómo el Todopoderoso le había afligido, pero llegó el momento de la bendición. Si tan solo ella lo hubiera podido ver antes esto. Si ella, quién sabe, hubiese podido percibir esta situación con anterioridad, hubiera sido más fácil para Noemí no enfocarse en lo que había perdido. Todo el tiempo estaba lamentando que dejó en el camino un esposo, 2 hijos, una nuera, que perdió todas sus posesiones materiales. Lo único que le queda es una nuera, Ruth, Moabita. Pero a través de lo único que le quedaba, Dios iba a traerle bendiciones a su vida. Todo lo bueno que sucede en los próximos capítulos de esta maravillosa historia de una mujer que tuvo un giro impresionante en su vida comienza aquí, con un arrepentimiento sincero y la humildad de Noemí. Esto hará una gran diferencia no solo en su vida, sino en la vida de su nuera Ruth y en el destino de la nación de Israel y también en tu salvación eterna. Para Dios es posible lograr cosas maravillosas para ahora y para la eternidad, si es que te vuelves a Él hoy, no solo en tus sentimientos, sino también en tus acciones. Concluimos. Te voy a mostrar el Evangelio y a Cristo en este relato. Tu salvación se ve en la tragedia de Noemí y Ruth. Tú ibas sin rumbo, sin esperanza por el mundo, sin Cristo, sin un redentor de tus pecados que alivie tus dolores. Estabas huérfano, sin ciudadanía, fuera de la casa de pan, y no querías entrar a Belén. Hacías lo que bien te parecía. Pero el Señor produjo hambre en tu vida, no de pan, sino de oír su palabra. Y te acercaste a su ciudad celestial, con las manos vacías, sin nada que ofrecer,
como todos los que se presentan ante Cristo, arruinado, sin fe en tus propios esfuerzos, diciendo: Señor, en mis manos nada tengo, solo a tu cruz me aferro. Entonces te acercas con un corazón estéril que nunca dio fruto, hasta que fue rociado por la sangre de Jesús. Entras a la ciudad y eres un espectáculo deprimente. Estás de viaje en desobediencia, pero al final de tu camino encuentras al verdadero pan de vida. Y sus palabras, que son amargas al principio, amargan tu vientre como a Juan. Pero en tus labios y tu boca Él es dulce. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Ese es nuestro dulce, Jesús. Sus palabras son duras al principio, amargan tu vida como a Noemí, porque muestran tu realidad, tu paupérrima condición. Pero ¿a dónde irás? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Él exige que le ames solo a Él, que vivas por Él, que abandones tu pueblo, tu posición, tus dioses, tus esperanzas en esta tierra, y que te aferres a Él como Ruth se aferró a Noemí. Si tienes la fe de Ruth, sabes que el cristianismo es un viaje sin retorno. Y aquí solo el pecado sabe amargo. Y hallas paz y salvación a tu atribulada alma. Y la soledad queda atrás. Estás con un pueblo que tiene tu misma fe. Tu esterilidad acabó. Al fin podrás dar fruto. Finalmente hallaste la casa de pan y eres saciado. Desde Belén, en donde estarás con él, salió el poderoso en batalla, venció a la serpiente, al gigante Goliat, le dio un golpe mortal a Satanás y su reino, y quitó el yugo de la esclavitud del pecado para que tú y yo vivamos junto a él. ¿Te quedarás en la casa de pan? ¿Te quedarás a vivir acá en la casa de pan? Él te espera en sus campos. Dios reina y está en control. Si te acuerdas, di la explicación de cada nombre, y Elimelech significa Dios es mi rey. ¿Recuerdas cómo termina el libro de los jueces? Decía que sobre Israel no había rey, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Bueno, Dios quiere que comprendas que cada cosa que sucedió en la vida de Noemí, Él la dispuso así. La ida a Moab, la muerte de su familia, el hambre, la compañía de Ruth. En cada detalle estaba la mano de Dios dibujando un cuadro, pero para la venida del Salvador por medio de la descendencia de Ruth. Y esto no llegó por hechos pecaminosos, más bien es claro el pincel de Dios dibujando la historia de Ruth y Noemí. Tal vez ignoras la obra de Dios, del mismo modo que ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. No sabes cómo Dios hace las cosas, pero tu confianza debe estar puesta en la obra de Jesús. El escritor William Cowper dice: no juzgues con débil sentido al Señor, más bien confía en Él por su gracia. Detrás de la providencia agobiante, Él está ahí con su rostro sonriente para ti. Él quiere que veas que a pesar de ser un tiempo de caos y depresión espiritual, Él reina en medio de la tragedia. Él no se duerme, no se cansa, Él guarda y preserva a su pueblo. Hoy las cosas no son muy diferentes, pero, amados, el Señor está velando por cada uno, por ti, por mí. Sus promesas no fallan. Y hay una ventaja para ti. Tienes más revelación que Noemí. Sabes cómo acaba todo. Dios va a callar las voces rebeldes y va a traer su reino perfecto, porque Él ya ha triunfado. Eso ya lo sabes tú. El dolor te ayuda a bien. Hoy vives en una generación antidolor, que a la más mínima aflicción ofenden a Dios con sus puños levantados, preguntan los porqués sin reverencia en su corazón. Dios es amor, sí, pero el amor debe ser perfeccionado en tu vida.
Y uno de los medios que Dios usa es el dolor. Es solo cuestión de que tú veas a su Hijo en la cruz. ¿No hizo lo mismo? En el dolor ves la misericordia de Dios, con mayor profundidad. Te aflige, pero es para que comprendas su naturaleza y atributos. Eres humillado y quebrantado para ser semejante a Él. Cristo soportó el dolor para enseñarte a amar. Sus aflicciones fueron infinitas, enormes, gigantes. Las tuyas son transitorias, pasajeras, temporales. El Señor te dijo que tus pruebas son leves tribulaciones momentáneas, pero producen en ti un excelente y eterno peso de gloria. Esas son dos frases opuestas. Cada tribulación produce un eterno en tu corazón, y cada padecimiento no se compara con la gloria que tendrás cuando estés junto a Él. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La ira de Dios se puso sobre Jesús y la mano de Dios estuvo en contra de Noemí, pero ¿quién sobrevivió? Noemí, tú, yo. Nunca llevarás más carga de la que puedes soportar. Si Él cuida de las aves, también cuidará de ti. En el mundo de Ruth y Noemí, cada quien hacía lo que quería, como en el mundo de hoy. Sin embargo, Ruth está amparada bajo las alas del Altísimo. A través de Noemí te demuestra que no es la temperatura del ambiente lo que determina tu espiritualidad, ni lo que eres, ni mucho menos lo que hace. Ella es un ejemplo femenino de la línea de José, Daniel o Sadrach, Mesach y Abed-nego, que a pesar que le cambiaron su nombre, su identidad y su forma de vida, ella siguió aferrada a la palabra de Dios. Además, esta mujer de Dios decidió ser una mujer virtuosa, característica que hoy es despreciada y cambiada por hedonismo, materialismo y belleza pasajera. Date cuenta que al lado de Noemí no tenía futuro. Pero Ruth se burló de lo porvenir, exactamente como dice la Biblia acerca de la mujer virtuosa. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. La mejor ayuda que una mujer puede dar a su marido, a su familia, a su comunidad, es dar esperanza cuando las cosas van mal. No porque ella tenga poder, sino porque su confianza está en Cristo. Una mujer de Dios espera en Él, en sus promesas, como las mujeres santas que se sujetaban a sus maridos. La Biblia enlaza la virtud de una mujer con su fe, su trabajo y su sujeción voluntaria a su marido. Las promesas de Ruth a Noemí son palabras que cada miembro de esta congregación de la CCR debe hacer con su iglesia. Viviré donde vivas, iré donde vayas, tu Dios será mi Dios. Vamos, haz un pacto con la iglesia de Cristo hasta la muerte. No puedes, querido hermano, querida hermana, abandonar esta casa de pan, como lo hizo Noemí, para ir donde parece que brilla el sol. No vayas a Babilonia, lo vas a perder todo. Un hombre dijo: me fui de la iglesia porque había poca gracia. Tuve que volver, porque en el mundo no había ninguna. De repente no somos la mejor expresión del pueblo de Dios. Pero este grupo de los hijos de Dios, de la CCR, son tu hogar, son tu casa. No te alejes. No camines solo hacia Belén. Hazlo en compañía de los santos. Si piensas ir allá solo, sin el cuerpo de Cristo, tal vez sin saber te estás yendo más bien hacia Babilonia y no a la casa de Dios. El Señor unió una judía, Noemí, y una gentil, Ruth, en una sola unidad. Dios las hizo un pueblo suyo. ¿Qué tenían en común?
Ruth y Noemí. Poco, una era anciana, la otra era joven. Noemí era débil, Ruth era fuerte. Una era suegra, la otra era nuera. Papeles antagónicos para el mundo de hoy. Una era judía, la otra era gentil. Eran enemigas, étnicamente hablando. Esas mismas diferencias hay en la iglesia hoy. ¿Qué nos podría unir a todos? Solo la cruz de Cristo. Ruth con Noemí ganó una madre. Y Noemí ganó una hija, que fue mejor que sus dos hijos. Aquí en la iglesia puedes encontrar verdaderos hermanos, hijos, padres, madres. Recuerda que la ley decía que ningún amonita ni moabita podía entrar en la congregación de Jehová. Fueron malditas 10 generaciones por no recibir a Israel con pan y agua en el desierto. Ruth era de los que no podían habitar con el pueblo de Israel y que no tendrían acceso a la salvación. Su destino era Bebel y él, igual que Israel cuando salió al desierto y se encontró con las aguas de Mara. Probó el trago amargo de la vida, 10 años de ver mes a mes que la esterilidad era su vida. Su marido infértil murió y parecía que ella llevaba su pecado. Pero le agradó a Dios que ella bebiera del agua que bebió la samaritana, esa agua dulce que viene de la peña de Oreb, de Jesús. Entonces ella puede decir confiadamente: el paladar de mi amado es dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Y la descendencia de Ruth puede decir: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Noemí pidió consuelo y reposo para sus nueras. Solo Ruth la obtuvo. No recibió 2 palmadas en la espalda, no recibió caricias superficiales, no fue recibida en Belén con bombos y platillos, no fue reconocida por los hombres y mujeres. Pero el Señor tenía reservada para ella un espacio en el libro de la vida. Su nombre adorna la genealogía del Salvador. De ella vendría el rey David y más tarde el rey de reyes. Le costó todo, pero fue consolada de todos sus pesares. Ruth, en la casa de pan, encontró su voz, encontró a su Redentor, encontró a Cristo su Salvador. Hermano, hermana, ¿estás cansado de endulzar tu vida con stevias artificiales? ¿El pecado te sigue siendo amargo? El Señor tiene inmensas reservas de aguas, de manantiales dulces para el pecador. Él te sigue diciendo: el que tenga sed, que venga y beba. ¿Qué decisión vas a tomar? No quiero que sigas vagando por el mundo. Regresa a la casa de pan. Ven a tu dulce hogar, tu familia. Nosotros te estamos esperando. Hemos procurado tener la mayor cantidad de reuniones, de encuentros de diferentes niveles: varones, mujeres, jóvenes, familias, estudiosos, principiantes. Pero tal vez tú te estás conformando con bien poco. Tal vez tú estás conformándote con solo esta prédica dominical. Es tiempo de regresar y ser parte de la vida de la iglesia. Vamos a orar. Señor, Dios amado, te damos infinitas gracias porque tu palabra nos muestra con claridad que tú nos estás esperando con los brazos abiertos cada vez que nosotros nos alejamos de ti. Señor, ya no queremos que esto sea una constante. Ya no queremos que estés permanentemente, Señor, esperándonos a la puerta en nuestro regreso. Queremos quedarnos aquí, Señor, porque queremos disfrutar de todo tu manantial de agua viva. Queremos, Dios, que nuestra vida refleje la vida de Jesús. Y por eso te necesitamos a ti, Señor.
requerimos vivir la vida cristiana a plenitud. Ansiamos tener muchas razones para darte gracias todos los días. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Por eso en obediencia hoy traemos de lo que tú nos has dado, para que tu obra permanezca y continúe predicándose el Evangelio, para que muchos más vengan al arrepentimiento, para que muchos de mi familia estén acá, en tu familia, Señor, para que muchos te conozcan. Gracias, Dios amado, porque tú nos abres la puerta del entendimiento y nos das la posibilidad de comprender que apartados de ti, nada podemos hacer. Gracias, Dios bendito, por toda tu paciencia. Gracias te damos por cuidar de nosotros, de nuestras familias. Nos encomendamos a ti, Señor, en esta mañana, pidiéndote por todos nuestros hermanos que están delicados de salud, porque queremos ver que tú los levantes del lecho de la enfermedad y porque queremos disfrutar nuevamente de la compañía de ellos en medio de la congregación, en todas nuestras reuniones. Gracias te damos, Dios. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, deseo que verdaderamente ustedes disfruten eso durante toda esta semana. Estar en la presencia del Señor todos los días, para que ya no tomen decisiones equivocadas, para que su vida pueda tener el sentido que el Señor quiere. Pruébenla una semana. Prueben esta semana. Ya los problemas se están arreglando, ya no habrán tantas dificultades, esperamos. Y puedes darte un tiempo de valorar el tiempo al lado del Señor. Participa en las reuniones de la iglesia. No dejes de llamar a todos aquellos que están delicados de salud, que necesitan un abrazo virtual. No te olvides reflejar el amor en tu familia. No dejes nunca de decirles a cada uno cuánto los quieres, cuánto los necesitas y cuánto bien puedes hacer por ellos. Tengamos una linda semana. No te olvides también que entre las ofertas que tienen los hermanos de la iglesia, pues hay cosas que de repente tú necesitas. Pon en preferencia a ellos. Y todos aquellos hermanos que tienen cosas que nosotros necesitamos, pues háganoslo saber, porque es mucho mejor, dice la palabra de Dios, que ayudes a todos, pero más a los hermanos en la fe. Seamos obedientes en todo. Respetemos a las autoridades, respetemos los cuidados para nuestra salud y hagamos lo que corresponde para amarnos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, cuidando de ellos como cuidas de ti. Ojalá no hayan más contagios en la congregación. Ojalá todos los que estaban en un proceso de recuperación ya estén de alta y que podamos hacer una fiesta virtual, disfrutando en nuestra mente y en nuestro corazón lo que el Señor está haciendo esta semana. No te olvides, el Señor no se va. Él está ahí, a tu lado, y está anhelando que tú estés con Él. Que Dios te bendiga, que sea una linda semana. Nos vamos a estar mirando siempre, escuchando seguramente en las reuniones y anhelando el momento en que nos volvamos a encontrar. Que Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.